mediana reseña, hermanos, para que puedan entender el amor indescriptible del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el Señor Jesús, hermano, el profeta Isaías, 500 o 600 años antes de la venida del Señor, ya testificó de los acontecimientos que se iban a dar en estos tiempos. Porque en Isaías 29:13 dice la palabra del Señor que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque detenidamente lo que hace, anexando palabras mías, este pueblo es más que él a las palabras del hombre que a las palabras del Señor Jesucristo. Y del cumplimiento también en el Nuevo Testamento, en Marcos 7:6-7, habla las mismas palabras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué lejos, hermanos? Porque si el Señor murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, en vano nos volteamos el pecho diciendo yo creo en Dios. En vano, hermanos, porque el creer en Dios implica también reconocer que Él es el autor y dador de la vida. Y si Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, hay un propósito firme para el hombre. Es necesario, hermano, entender las palabras del Señor Jesucristo. Él nos enseñó, amados hermanos, Él nos dejó el ejemplo del bautizo. Él. Y por eso, hermanos, hoy en día nosotros continuamos. Si hablamos, hermanos queridos, de Justino, este hombre nació en el año 100 a 168. Fue uno de los primeros, hermanos, que empezó a tergiversar las escrituras. Porque en Italia y Roma antigua, hermano, no habían bautizos de niños. El bautizo es para el hombre que conoce y sabe que es pecado. Lo que los niños hacen, le digo, por eso han tergiversado la escritura. Jesús nos enseñó también, hermanos, traed a los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A presentarlo en el templo para que reciban la bendición del Señor. Al transcurrir el tiempo, hermanos queridos, la palabra del Señor Jesús nos enseña. La palabra bautizo viene del griego baptizar. ¿Y esto qué significa? Hundir, sumergir, sepultar, no aspersión. No es aspersión, es hundir, sumergir, sepultar. Ahí se cumple, hermano, el bautizo de usted en este día. Lo que anteriormente todos recibimos por aspersión, eso es tergiversación de la palabra, es antibíblico, animal y diabólico. Aleluya. A veces, hermano, el hablar de la palabra con denuedo, con autoridad, eso es causa de fatiga, causa de que el cuerpo se siente mal. Porque cuando Jesús vino, ya estaban los fariseos, los saduceos y todos ellos doctores de la ley. Pero el Señor vino a enseñarles la palabra de justicia, la palabra de amor. No les gustó. Entonces lo llevaron hasta la cruz. Y ese es el sacrificio, hermano, en esta tarde. Estos hermosos hermanos son creación de Dios, a imagen y semejanza de Él. Entre otras palabras, los creó santos, puros y hermosos. Amén. Ahora si yo le pregunto a alguien, ¿es necesario bautizarse? Pero claro, si el bautizo es para perdón de pecados. Para eso es el bautizo, para perdón de pecados. Y eso, hermano, corrobora la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 3. Dice, no sé si alguien tiene Biblia y podamos leer, hermanos. Ahí tenemos la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó para cada uno de nosotros. Entonces la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 3, versículo 15. Dice, y estuvo él así. Mateo 3. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Amén. Aleluya. Eso nos enseñó el maestro. Luego de que fue bautizado en el río Jordán, subió del agua y los cielos fueron abiertos. Aleluya. Aleluya. Es que, hermano, hay que seguir leyendo versículos de la palabra del Señor Jesús. La palabra dice en el capítulo de Marcos, capítulo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? No. ¿Qué dice? Se han olvidado los hermanos ya. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ha creído. Por eso están aquí. ¿O alguien lo obligó a ustedes? Porque creyeron están aquí, ¿no es cierto? Porque han creído están aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Demos gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. No nos estamos inventando, estamos hablando de lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces es importante creerle al Señor, ¿cierto? Es importante aceptar sus mandamientos. Nos hemos dejado guiar por hombres cuántos años, pero hoy, gracias a la misericordia del Señor, han sido abiertos nuestros entendimientos y entendemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Alábelo al Santo. En el Evangelio de Lucas habla también el Señor Jesucristo 24:47, y que se predicase en su nombre. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, empezando ¿desde dónde? Desde Jerusalén hasta Zamora Guayco. Hasta Zamora Guayco. Dele palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, ¿alguien se recuerda que dice? ¿Por qué predicamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Porque el Señor mismo mandó. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Jesucristo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Aleluya. Dele palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Si hay alguien que no debió bautizarse, ¿quién sería? Si hay alguien que no debió bautizarse, ¿quién sería? Él, pues. Porque lo necesitaba. Santo. Santo. ¿No es cierto? Desde la cabeza hasta los pies y hasta lo profundo de los quintos infiernos y hasta lo último del cielo. Él es santo. Amén. Aleluya. Es por eso, hermanos, que tenemos que sujetarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así es. El Señor Jesús dijo en Mateo 28:29, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A ver, ¿qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Toda criatura. Bautizándolos En el nombre
Padre, Hijo y ¿En Espíritu. el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Pero eso es que tenemos que entender. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Jesús. Amén. Solo un camino, aleluya. Hay una fe, un bautismo, un Señor, Señor, no hay más. bautismo. Amén. ¿Bien? Entonces, hermanos, este Mateo 28, 29 se cumple en Hechos 2:38. Entonces el Señor Jesús, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, el primer mensaje, como 3,000, aquí hay 6,000, 7,000, 8,000. Lleno del Espíritu Santo, les habló el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y partiendo de esta palabra, hermanos, voy a proceder a bautizar Amén. a mis hermanos como mandan las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice claramente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, aleluya, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aleluya. ¿Qué haremos? Pedro les dijo enfáticamente y claramente: arrepentíos. ¿El arrepentimiento qué significa? ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? Dejar el pecado, arrepentirse del pecado. Eso es el arrepentimiento. Apartarse del mal y buscar el camino del bien. Ese es el arrepentimiento. Aleluya. Y luego de que se arrepienta así, bautícese en el nombre de Jesucristo. Yo sé que ustedes, hermanas queridas de mi alma, Dios ha sido, yo digo, mucho mejor, más bueno que conmigo. Le pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque quizás ustedes no vivieron la vida que yo viví. Porque Jesús vino a este mundo fue por los pecadores. Amén. De los cuales dijo Pablo: yo soy el primero. Yo soy el primero. Por ahí está mi esposa. Ella es la que aguantó y soportó todo el tiempo de la ignorancia de este negro. Pero un día el Señor me llamó. Ustedes no se han fumado un último tabaco anoche, ¿no? No. Yo sí me lo fumé antes de bautizarme en la noche. Dije: Señor, voy a fumarme el último tabaquito, pero no me vayas a quitar la vida. Porque yo sabía de que Dios es amor y también es fuego consumidor. Le dije: Señor, perdóname, pero permíteme fumar ese tabaquito, ya mañana me bautizo. Y me lo fumé y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Señor me ha guardado. Yo no sé ustedes qué vicios tenían, pero déjenme decirles que desde hoy en adelante, si ustedes han hecho un arrepentimiento genuino, jamás se van a acordar de la mala manera de vivir. Jamás. Si antes en el matrimonio éramos ásperos, oye, tonta, burra, yegua. No, ahora es amor. Princesa. Vuelve a cogerle la mano como antes se la cogía. Vuelve. Porque cuando se casó, mi amor no quería que los tacos se ensucien, la quería cargar en el aire. Pero cuando el amor se irrita, hermanos, todo se destruye. Pero en este día, el amor de Jesucristo, que llena todo nuestro ser y borra toda la mala manera de vivir, nos va a transformar. Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas Nuevas. Amén. Alabemos al Señor porque vamos a proceder
a bautizar a mis hermanos en el nombre poderoso del Señor